Bienvenidos a una nueva edición del Club de Lectura de Cuarto Mundo, lugar donde integrantes de cuartomundo.cl nos juntamos semana a semana a comentar un cómic recomendado por uno de nosotros. En esta ocasión, la lectura es God Country, de Donny Cates y Geoff Shaw, publicada por Image Comics el año 2017. Esto fue una recomendación de Rodrigo Méndez, así que antes de partir en la discusión, vamos a hacer una ronda de presentación. Felipe Toro. Hola, hola. Uncanny, Juan Pablo Fernández. Buenas noches o buenos días, dependiendo de la hora en que escuchen esto. Hola, ¿cómo están? Y que les habla, Fantasma Rojo, Jorge Cifuentes. Esta semana somos poquitos, no somos tantos, pero ahí vamos a ponerle ganas para comentar sobre este cómic. Como mencioné recién, Rodrigo fue quien sugirió esta lectura. Así que por favor haznos una introducción a God Country y por qué lo recomendaste. Ya. Bueno, no voy a entrar en detalle todavía para después más adelante como dar detalle, pero lo único que voy a mencionar por mientras es que encuentro que Donny Cates es un gran escritor. Esta fue la obra con la que yo conocí su trabajo. Si bien no he leído tanto de él, todo lo que he leído me ha gustado. Y siento que es una obra muy distinta a como el lado, o quizás no es tan distinta, pero la perspectiva de esta obra es bien distinta a lo que hace Marvel, así como en series de superhéroes, qué sé yo. Este es un contexto mucho más familiar, una historia mucho más íntima. Y yo creo que son temas que a mí en lo particular me llegan bastante. Entonces era una historia autocontenida en un solo volumen y creo que en el fondo era como bien cómoda para tratarla como en una instancia como esta para que más gente la conozca. Porque si bien, entre comillas, es una obra que recibió así muchos, así como fue muy alabada por la crítica en su momento, igual hay harta gente que yo creo que no la ha leído por el hecho de ser como una historia independiente. Así que si más gente la conoce, mejor. ¿Estás muteado, Jorge? Ahí está. Muchas gracias, Rodrigo. Felipe, por favor, danos tus impresiones iniciales sobre God Country. Cortillo. Mira, a mí la premisa base me llamó mucho la atención, esto de que un viejito con Alzheimer agarre esta espada mágica, se convierta como en Thor, no sé, como en este superhombre que básicamente un dios. O sea, yo no leo tanto de Thor, pero es como me recordó mucho el dilema que se pone en muy poquitas páginas en Neil Gaiman en 1602, que también era un viejito que se convierte en Thor, de hecho. Y bueno, esa parte me llamó mucho la atención, un poco cómo se va construyendo el inicio, esto del drama familiar por el Alzheimer, y yo creo que mucha gente se puede conectar con eso. Pero después cuando ya parte todo el tema de villanos y de la mitología propia, me costó un poco más conectar con la historia. Creo que se lee súper rápido, es bien ágil, tiene un súper buen ritmo, pero como que no me va a marcar, creo que se me va a olvidar rápidamente. No pude conectar tanto con ella, no sé si fue por mi caso particular, pero claro, no logré que me atrapara, como que me interesara realmente el destino de los personajes. Y de repente sentía que había cosas muy convenientes, no sentía que hubiera un real peligro, con que eso fue lo que fue sintiendo. Como que toda esta premisa inicial, que me pareció bastante atractiva, se me fue, como para el lado más de una acción y cosas que tal vez ya había visto. Me atrajo mucho el arte, creo que estuvo muy adecuado para este tipo de historia, muy expresivo, también muy bueno para narrar las escenas de acción que abundan harto. Pero eso como mi impresión. Eso. No creo que sea un mal cómic para nada, pero siento que yo no conecté, no logré conectar que me importara los personajes. Felipe. Uncanny, por favor, danos tus impresiones iniciales sobre God Country.
¿Sabes que me gustó como en los planos generales la historia? Porque como bien decía Felipe, es bien rápida, se lee bien rápido. Y es ágil, entonces constantemente están pasando cosas interesantes dentro de la misma. Pues, aparte son seis números, ¿no? Así que de 24 páginas, así que ¿cómo se llama? Bien... es cortita, pero sin tampoco tiene como momentos que le sobren. Donde me choca así un poquito es como los temas que trata de abordar. No sé si yo no los capté bien la historia es como es demasiado rápida como para reflexionar en dichos temas. Yo creo que después de eso lo podemos hablar más a fondo, pero dentro de los planos generales me gustó harto el arte de, ¿cómo se llama? Se me olvidó el dibujante. Chao de apellido. eh, que es como bien ese, Geoff Shaw, que en un principio se ve como bien así oscuro y deforme, pero en ese estilo ¿cómo se llama? El cómic igual como que sobresale como que le saca provecho a ese estilo, ¿cachai? Porque la historia es como se va volviendo como bien irreal a medida que pasan los números, pero los personajes ocupan hartas sombras como para darle efectos dramáticos que me gustó, eso me gustó harto. Y yo creo que está buena. Yo creo que en los temas más, ¿cómo se llama? De lo que trata de decir la historia, como que ahí me falla un poco, ¿no? Que es como más allá y lo más fino, pero eso yo creo que lo hablamos más después de esta ronda más light. Muchas gracias, Ancani. A ver, a mí me pasó algo parecido a lo que comentaban Felipe y Juan Pablo. El cómic en sí no lo encontré malo y en general su premisa inicial me gustó. De hecho, como que tiene como harto potencial por cómo arranca. También sentí como que a medida que uno va avanzando, como que el foco como que se difuminaba un poco, como que el cómic como que tenía buena idea, pero muchas veces como no lograba como dar como el tono justo para poder expresarla. Todo esto manteniendo de que me pareció que era un cómic bastante bueno y que no y sin muchos problemas. Eso sí, lo primero que también que me llamó la atención, aparte así como más que la historia, es el arte de Geoff Shaw. El que usa así como, por ejemplo, referencia específica a Jack Kirby a lo largo de toda la historia, y no solamente como los easter eggs que están escondidos, sino, por ejemplo, una cosa que uno ve durante toda la historia son los Kirby Dots, los puntos Kirby. Y eso como ya te marca un poco el tema así como en lenguaje comiquero de ya, estás viendo una historia cósmica, no te tienen que explicar nada, solamente que estés viendo esos puntitos y ya te marca un poco el ambiente. Y por lo menos eso me gustó. Pero como lo vamos a comentar más adelante, de repente como en algunas partes como que es más Geoff Shaw que Donny Cates echa a la mochila al cómic, por lo menos en la segunda mitad, en mi opinión. Ya, pasado la ronda inicial de comentarios, yo creo que ahora ya podemos hacer la sección como cruzada y comentar ya con spoilers abiertamente sobre el cómic. Sí, Rodrigo nos expresó mucho, como él lo recomendó. Que no quise hablar tanto porque, claro, siento que como que la razón por la que la recomiendo son como sean más personales o no sé. Bueno, para mí uno de los temas, o sea, el tema central del cómic es la familia, creo yo, así como el punto principal, si bien se tratan muchas otras cosas, es la familia y es como el apego y la situación que nosotros vivimos y cómo esto, por ejemplo, se contrasta entre como el héroe y el villano. La diferencia de cómo ve a su familia Emmett versus cómo la ve el malo, que no me acuerdo cómo es que se llama.
que es como la versión Odín, así es como el Old Father. ¿Cómo que se llama el viejo así de la silla? Ah, se me fue el nombre, pero lo busqué en Google pensando que era algún nombre de el nombre de algún dios de alguna mitología que no recuerde y me salió un spa, me recomendaban un spa y un hotel. Beremir, algo así se llama, Beremir. Pero la cosa es que en el fondo, como para el villano, como que su familia era una utilidad más, pues, o sea, mientras le servían para sus designios bien, y si no, puta, callan, pues en una escena así como que el loco está apuñala hacia uno de sus hijos así, como que lo tira para el lado así, lo hace mierda en el camino, como que no le interesa. Versus como Emmet, que rinde todo así como por su familia, porque, ¿qué voy a decir yo? A mí me pasa que yo siento que a la cosa que yo más le tengo miedo, así como en la vida, weón, no es a la muerte o qué sé yo, sino que es como al tema de la demencia. El tema del Alzheimer, yo creo que es como una de las cosas más, o sea, yo creo que es como lo peor que me podría pasar. Peor que morir. El hecho de que como que tú estés viejo y no te acuerdes ya quiénes son tus seres queridos, quiénes son tu familia, porque no es como que tú te haces un daño a ti, pues, sino que tú estás haciendo un daño al resto, así. Y eso yo siento que lo trata de mostrar un poco el cómic, especialmente al principio, como en el fondo el efecto emocional que tiene en una familia que uno de sus integrantes tenga demencia y cómo afecta la dinámica de toda la familia. Siento que esa parte la demuestra bien, y claro, yo te digo, como me llega personal porque es uno de mis grandes miedos, como ese mismo tema, pues, como que yo vivo la situación que vive Emmet. Entonces, siento que no hay muchos cómics como que abordan estas temáticas. O sea, aquí se hace desde un punto de vista fantástico, pero igual, o sea, no es como algo que se hable tanto. Y bueno, yo creo que así como para gente que tiene familiares así como en situaciones parecidas a esta, qué sé yo, el cómic igual puede tocar así como una tecla ahí, que quizás le va a interpretar distinto que otras personas. Entonces, yo creo que ese es como uno de los temas que principal hace, o sea, yo enganché por eso con el cómic. Enganché por el tema como de la demencia y enganché por el tema del arte, que lo encuentro que es espectacular. Así como me gusta mucho el arte que tiene God Country sin ser el típico arte bonito de cómic, así como sin ser el típico como arte muy limpio, así, con colores así brillantes. Un arte más o menos con líneas que son que rayan así como, o sea, tienen mucho así de tonos negros, tienen muchos como así como manchones o cosas así. Yo encuentro que queda muy muy bien para esta historia, que es como una mezcla de cosas terrenales con cosas así como así fantástico a más no poder. Y eso. Sí, yo no encontré que fuera tanto por la familia, sino que hacia el final le ofrece, mira viejo, esta espada está trayendo el peligro a tu familia de forma constante, incluso tu mundo, dámela y se acaba esto, ¿no? Y la misma familia dice, oh, nosotros te vamos a cuidar, no te preocupes, no nos importa que estés con Alzheimer, nosotros estamos contigo, también no nos recuerdes, pero vamos a estar contigo. Y el otro, no, no ya, pero él igual había visto que el hijo se iba a divorciar prácticamente por estarlo cuidando a él, ¿cachai? Por más que te digan como tranqui, si esto no va a pasar nada, nosotros te cuidamos, yo creo que el hecho como que sabéis que estáis destruyendo la vida igual de tu familiar. Pero esto era ya la amenaza de la vida, o sea, vinieron monstruos y demonios a atacarlo, vinieron zombies. Era bien, yo lo encontré bien egoísta. Igual el final es bien bonito, bueno, spoiler. El final, me gusta esa escena final que tienen el padre e hijo. Como el tema de los recuerdos, qué sé yo. Pero no sé si no lo sentí que estuviera peleando tanto por la familia, sino más que peleando contra su debilidad. O así lo sentí que lo transmitía. De hecho, yo lo que sentí por lo que estaba peleando no era como que estuviera peleando por su debilidad, sino que específicamente estaba peleando por los recuerdos que tenía de su esposa. Sí, eso es verdad. Me corrijo.
Por eso, o sea, pero de todas maneras Co- era por algo más egoísta que su propia familia, sino que poder recordar. Claro, Ya, que de hecho todo el cómic juega con eso, agarran en los diálogos, eso sí me gustó de Donny Cates, en un doble significado. Por un lado, cuando se está, por ejemplo, está hablando con este dios de la guerra que lo viene a ver y de ahí para adelante, y que le dan la idea como de tienes que dejarla ir, así como entendiéndose que se está hablando como de la espada, también se está hablando respecto de la muerte de su señora, y considerando lo que es una persona que está con Alzheimer y que por tanto está en una situación que como le vuelve aún más difícil poder superar eso, eso tiene como un buen alcance. Por eso lo encontré como bien clever del cómic. Lo cual por eso igual me dio un poco lata, como que al final como que se desvanece un poco, por eso el final no es malo, para nada. Pero, pero de repente sí como que suelta un poco el ese y se va demasiado como en la volada de En la acción. como... Claro, de la acción. Y como que se olvida un poco que igual como el núcleo de la historia tenía como un componente. Yo siento que la acción tendría que haber sido como más que un aderezo que de repente como robarse tanto el protagonismo hacia el final. Ujú. claro, siento que al final va más allá de los guiños que dijimos a Jack Kirby, creo que se va totalmente en una referencia como al cuarto mundo o cosas así, más que en los temas que he planteado. Que tampoco está mal, yo creo, ¿no? Pero esto que en un principio nos llama la atención, creo que se va perdiendo un poquito. Es que, ¿sabes Yo creo que, qué? Yo creo que lo de o sea, la familia aplicaba hasta cuando rescata a la hija, o sea, a la nieta, perdón. hasta el capítulo 4. Claro, porque ahí el tipo se la juega ¿cómo se llama? Por su familia, entre comillas. Pero yo creo que el tema, por lo menos que yo como que a mí me quedó dando más vueltas, fue el tema de como de los recuerdos, ¿cachai? Porque los recuerdos, es como decían ustedes, por lo que el tipo al final termina peleando, para que no le quiten sus recuerdos, porque de hecho en algún momento le pregunta, oye, si tú eres un dios y yo te doy la espada, ¿me vaya a poder hacer curarme del Alzheimer? Que quiero tener mis recuerdos. Y dice, como no. Y le dice, no, pues yo no soy de esa clase de dioses. Y cuando se enfrenta a este como dios de la muerte, él le trae el recuerdo de la esposa. Y el recuerdo de la esposa no es el recuerdo, no es el último recuerdo que tiene de ella, es el recuerdo de ella joven. O sea, el Ujú. recuerdo idealizado de ella, ¿cachai? De hecho, cuando va a la tumba, la recuerda también igual, la recuerda así joven, como en sus mejores momentos. Entonces, a mí lo que como que el paralelo que trato de hacer es que en cierta medida los dioses igual son recuerdos, po. Son recuerdos fantásticos de la gente. Si, puta, lo más probable es que en algún momento algún estudio científico diga que no, algún estudio diga que no es posible que hayan dioses y otro estudio científico diga que sí hayan dioses. Y el tema es que los dioses, como postulan puta Grant Morrison o ¿cómo se llama? O Alan Moore, son ficciones que como que, ¿cómo se llama? Influyen en el plano real, po. ¿Cómo se llama? Puede que no sean tangibles en la realidad, pero puta, Pero existen. claro, pero claro, su influencia existe, po. Miles de personas siguen los mandamientos, ¿cachai? O aman al prójimo porque en algún momento alguien vio algo y lo escribió y formó una mitología de eso. Entonces, si esos recuerdos se pierden, el dios muere. Pues. Que no me acuerdo en qué otra cuestión vi lo mismo que cuando dejaban de creer. Ah, en esta cuestión de American American God. Gods. Claro, cuando los dioses como que perdían popularidad y perdían adherentes, dejaban de creer como que se desvanecían. ¿Sí? ¿No? Entonces yo creo que Neil como... Gaiman habla harto de eso. Sí. Claro, entonces yo creo que como que la historia me empezó a enganchar como por ahí porque también es como medio ambiguo el tema, no es que te digan explícitamente que nosotros vamos a morir si dejan de creer en nosotros. Pero ya el hecho de Siento, que sean dioses y no sean, no sé, pues aliens o cualquier otra cosa,
yo creo que da como para ese juego. Igual habla harto como del legado, así como de qué es lo que dejas tú a posterioridad. Como que como que el tema supone de que el malo crea la espada, qué sé yo, preocupado como en el legado que va a dejar y cosas así, y después por eso también quiere recuperar la espada, y como que se habla mucho de qué es lo que tú dejas a posterioridad. Luego, si se acuerdan, al principio del cómic, en el fondo, supone que esto es como, bueno, al final del cómic nos enteramos, que supone que es como un descendiente de, de Emmett Kirtland, el que está contando como la historia. Supone que es como la historia, es como la historia que se cuenta en la familia de cómo sucedió todo esto. Y en el fondo como que te trata de demostrar de que el legado de esta persona, fue tan grande que, claro, han pasado generaciones y todavía no recordamos de este relato. Y en varios momentos, claro, se habla así como de que pucha, han existido decenas de dioses y hay algunos que ya nadie ni se acuerda de ellos, o ni se sabe que existen. Así. Como a pesar de que son seres así como inmortal, lo que queráis, igual se abre ese juego como de que a veces los locos, claro, desaparece su legado, pues no queda nada de ellos, y es polvo nomás. Eso habla un poco el que era el hijo como dios de la muerte, como que habla de eso un poco. Sí, pues, de hecho el tema Igual hay, de que sean padre e hijo igual es un tema puta hiper religioso, pues, hiper manejado por cómo se llama, por casi todas las religiones, pues, no sé, pues, desde Zeus que tiene el cielo plantado en hijo hasta cómo se llama puta Jesucristo, cómo se llama Thor, Odín, casi todas las mitologías tienen esa dinámica de padre e hijo. igual una cosa que como que yo sentí como que le faltó al cómic, y precisamente es como un poquito haber trabajado más en Atum, el malo, el dios de reyes, que así como es el título como oficial que tenía dentro del cómic. Tema que tiene detrás como de y todo eso, es un tema súper interesante. De hecho, estaba leyendo sobre los dos poemas que se llaman Ozymandias. Que uno fue citado así como en Watchmen, y el otro fue citado así como en Doomsday Clock por Geoff Jones, y que los dos tratan que fue solo una competencia, pero que hablan de lo mismo, que hablan creo que es de Ramsés II, de como que no importa como que tan grande sea como la capacidad de un rey o el esplendor de su reino. Los poemas son cortitos y son bien buenos. Pero y eso siento como que le faltó un poco. Porque al final, ¿qué pasó con este personaje, con el dios de los reyes? Es que por lo menos sus motivaciones me resultaron como un poco demasiado vacías, demasiado convenientes. Solamente es como, voy a hacer Era un huevo que estaba estorbando porque su labor era ser como el antagonista nomás. Que se reforzara más su postura. Porque si bien el personaje claramente tenía un enfoque bastante egoísta, no se condice lo que hace hacia el final con lo que se supone que es su motivación para haberlo hecho todo en un principio. El tratar de como de armar un legado, gastar se supone dentro de la misma lógica del cómic, una cantidad de energía considerable en tratar de mantener ese último punto de legado, y después como mandarlo toda la mierda, es raro, eso no, por lo menos me hizo ruido, y no sentí que se podría haber trabajado mejor, por lo menos por el lado de ese personaje y de la idea que lo sustentaba. Sí, yo creo que, ¿cómo se llama? Estoy de acuerdo contigo en ese aspecto porque igual se notó como una falta no quiero decir de antagonista, sino como de una falta de idea opuesta a lo que a lo que quiere decir el cómic. Y por eso yo creo que como que no queda tan claro, ¿cachai? Porque claro, el villano es como bien así. Yo necesito esta espada porque la necesito, ¿cachai? Y ha mandado miles de generaciones de hijos a buscarla. Y como que como que lo único que te sacáis de ahí es que
este compadre básicamente está sacrificando a sus hijos por sus ideas propias, por su propio, por su propia conveniencia. Que es el caso contrario del ¿cómo se llama? De Emmet, claro, que él quiere tener la espada para no sacrificar a su hijo, me imagino yo, porque no quiere que el hijo se pierda en su casa cuidándolo a él de la enfermedad, ¿no? Entonces, pero Emmet se nota como más orgánico porque puta, todo el viaje se ve a través de él, pues, se ve que él, primero un viejo así bien cascarrabia que como producto de la enfermedad había tenido un encuentro con la policía, ¿cachai? Y no reconoce a la nieta y la saca a chuchar de la casa. Entonces, como y después recupera la espada, llega hacia él y, ¿cómo se llama? Y el tipo recuerda momentos bien específicos que eso sí yo encuentro que es bacán, que el tipo el escritor no sé cómo, no sé no quiso que ya voy a recordar, hacer que recuerden todo lo que se perdió, no. Son dos viñetas como claves nomás que él recordó, que es lo que necesitaba recordar también, porque es cuando conoce a su nieta y cuando conoce a su señora. Ni siquiera recuerda cuando nace el hijo, que es lo más chistoso. A mí me gusta gracioso que no recordó cuando el hijo nacía, recordó cuando nació la nieta. Entonces, claro, como tú veis eso, este tipo ya tiene razón de ser así de mezquino, por así decirlo. Pero el otro compadre, el antagónico, pues, lo único que quiere es como poder, nomás sentí yo, pues no sentí como que quisiera más otra cosa que tener la espada. Como Sauron así. Claro. No sé. Claro que al final está para mover la historia, no. Yo creo que pasa un poco eso, como que en el fondo, claro, si uno se pone como a diseccionar escena por escena, momento por momento, claro, te das cuenta que la cuestión está llena como de Deus Ex, porque así como que hay muchos momentos que las cosas pasan súper convenientemente, porque sí, o sea, mismo el hecho de que le llegue la espada al loco o ese demonio que aparece al principio, es como sí, muy... Eso nunca me quedó muy claro, eso. Nunca se explica bien. Claro. Nunca se explica bien, ¿cachai? Nunca hay un detalle, pero claro, al final como que no es tan importante dentro de la historia. O sea, yo por lo menos, mientras yo leía, tampoco me quedé pegado pensando así como, oye, pero ¿y la espada cómo le llegó? Y el tornado y la cuestión. Como que en el fondo... ¿El demonio qué era? Yo asumí que era otro hijo. Ah, ya, buscando la espada. Claro. No, pues según dan a entender que es un demonio, si el mismo... Un demonio que aparece, no, aparte de la espada, sí. Llegó justo el demonio y la espada. No, tampoco me quedó claro, no sé si... Además, si te fijas, hay un elemento gráfico igual importante, que es que dan a entender de que o sea, no es que la espada estuviera perdida, la espada siempre la tuvo el que era como el dios de la guerra, porque si te fijas, la cadenita de la espada se corresponde con la cadena que él tenía rota en el brazo. O sea, él tenía la espada. Él siempre tuvo la espada, y en un momento, la espada como que, el loco así, la espada como que se sale sola, así de su mando, como la espada se manda sola, y va donde está Emmet. Entonces, toda esa parte, ¿cachai? No tiene mucha explicación y no le da mucha vuelta a eso. El hecho de por qué la espada dejó de estar con este loco, Don Emmet, y que lo ayudó en este momento justo, al final como que no... Es un punto que nunca tratan en la toma, o sea, en la serie, pero al final tampoco, según yo, se vuelve algo importante. O sea, como... a mí me dio esa sensación, no sé de ustedes, pero yo en ningún momento me quedé pegado en ese detalle. Yo en ningún momento me quedé como... o influyó en mi disfrute de la historia el hecho de que ese, como el comienzo, hubiera sido como poco lógico. Y ¿cómo se llama? Dentro de la lógica interna de la serie, digamos, no es lógico que haya una espada que hable, pero dentro de como la lógica del mundo, claro, nunca fue algo que me molestó particularmente, así como que después ya me emboliné en la historia y como que lo dejé pasar así. Obviamente son puntos válidos de crítica a la historia, pero para mí no resultó como importante mientras yo lo leía. No sé si a ustedes como que les molestó eso, así como de...
No, la verdad es que sí me lo pregunté, creí que se iba a explicar. Sí, no es que lo haya dejado pasar totalmente, pero no fue lo que más me molestó el cómic, ya. Que no quiero decir que sea uno malo, pero mis críticas principales van por otro lado. Pero sí me lo pregunté. Yo Quería asumí saber. que ese como demonio que decía era otro dios nomás, porque era otro hijo que había mandado a buscar la espada. ¿No? Yo pensé que era eso. Porque Pero bueno, sí, lo que decía Rodrigo, que es verdad, es que se le acaba de perder la espada al otro. Se le salió de la cadena. es que se da a entender Entonces, que no cansa mucho. este dios como guardián de la espada como que no se llevaba muy bien con el Taita, una cosa así como No, que, que seguramente tenía la espada, pero puta, como la espada tiene voluntad propia, puta, por más que la empullí no la podía ocupar, pues, ¿cómo se llama? A mí me dio esa impresión, porque el tipo como que que quería la espada y la tenía y ya con eso le bastaba, el villano principal. Y que este weón como que el dios de la guerra, que es el hijo, perdió la espada y como que perdió la gracia del papá y ya lo mandó y dijo, ya anda a buscar la weá. Y cómo se llama, y es por eso que me da esa sensación de que como que le faltó un poquito más así de trabajar más como ese aspecto de la historia, porque la parte de Emmet, del viejito, está súper bien llevada, pues, con unas pocas viñetas ya te da a entender de que por qué el tipo ya está en su posición de que no, la espada yo no la voy a ceder. Porque la espada, a fin de cuentas, es como casi es como un gimmick nomás, pues, no hay mayores así resoluciones respecto a pesar de que hable, la espada para mí no es un personaje, pues, es como la capacidad que tiene el tipo de poder recordar, pues, y es lo que quiere el villano. ¿Cómo le llaman? El McGuffin. Claro, es como el McGuffin de la historia. Pero no sentí que tampoco ese McGuffin la dañara. Si a mí lo que como que me quedó dando así como más vueltas fue que el lado opuesto de la historia se me dijera por qué era tan importante para ellos la espada. O sea, porque la espada igual da como a entender de que es la espada de espada y muestra ahí como un detalle que me gustó harto, que en algún momento la espada defiende a la familia y manda como a puros artículos de cocina que son, claro, pura espadas, pero hasta un serrucho contaba como espada. Claro, ese es como el máximo nivel de personaje que te podías encontrar de la espada. Pero igual hay una escena donde a mí me dio risa, como que es cuando le empieza a hablar a la niñita, así como que yo soy la espada, toda la espada, yo soy todos los cuchillos que están así como en todo el mundo, en todo el universo, así como guerra en espacio, no sé qué. Y como que la niñita queda para la cagada, pues así como que le deja toda traumada y sale corriendo. Dice como mamá. Y me da risa que fue como, de ver si yo fuera personaje, pero me da risa. Que la espada como que le dice a Meta así como, creo que no se me da bien hablar con los niños, una wea así. Eso es muy... Oye, una pregunta que tal vez por la pura lectura, que cuando al hijo lo ataca la zombie, es como una viñeta bien grande, como impactante, ¿no? Y cagó al hijo así. Y después, ¿no caché? ¿La espada lo cura o no le pasó nada con el mordisco? O... Fue un mordisco como de un humano cualquiera, así como que te hubiera mordido un flight en la calle, no sé. Bueno, sí, claro, le volvió la mordida, pero puta. Claro, es que se muestra como que fuera algo bien terrible. Y dije, cagó el hijo, no, así. Y después, no, ahí estaba corriendo, no pasó nada. Ya, bueno, era eso nomás. Yo igual pensé que como que lo había envenenado con la mordida. Yo siento que le jugó en contra la historia al personaje del segundo hijo. Del hijo como que manejaba a los muertos. Yo siento que eso como que en el fondo le quitó un poco el foco a la historia quizás de haber desarrollado más los personajes que ya estaban. En vez de tener ese mini arco, ¿cachai? De 2 capítulos con este dios de la muerte, ¿la cuestión? Yo creo que quizá hubiera sido más interesante
interesante hacer algo parecido, pero con los personajes que ya están. No sé, la primera introducción del mal o algo así. Creo que era. Entonces, sí, como que eso al final, como que yo siento que le jugó un poco en contra de la historia, como que siendo que tenía una historia de... Uy, se nos cayó alguien. Siendo que tenía una historia de 6 capítulos, un tercio a... de llegar un tercio de esta a un personaje como que no aparece más y casi ni se menciona después. No sé, no me gustó. Mejor aprovechar ese tiempo para profundizar en los personajes que ya teníamos. Sí, pues yo creo que lo hicieron como más que nada para tener su escena, entre comillas, cool de acción, que como para indagar más lo que en los personajes, porque creo que ese aparece en el capítulo 3, ¿o no? Se toma el 3 y el 4. Sí, era el 3. Aparece como el 3. Aparece el 3. En el 3 el ataque de los zombies y en el 4 la pelea en el infierno. Pero igual tiene sus poderes que, bueno, entre los mismos zombies que dan espacio a todo esto y en el infierno el recuerdo de la esposa, el ir a rescatar a la nieta. Yo creo que de eso... Sí, es como la batalla significa. Sí, pues de ese como mi arco que decía Méndez, eso es como lo más rescatable, que el tipo recuerda a la esposa y como que se quiebra con eso. Entonces, igual el tema que los recuerdos lo ocupan como en su contra, ¿cachai? Pero el tema de la muerte igual es como era como un cliché ambulante esa wea, así que estamos con cosas, es como el típico dios de la muerte que maneja a los muertos y tiene aspecto de muerto y hace y usa tácticas, ¿cómo se llama? Poco honorables. No, o sea, a mí tampoco como que me causó gran impresión esa cuestión. Lo que sí me gustó fue como que van a entender como el final importante, como el final de ese mini arco, porque ese es como el que le da supuestamente como la determinación de ella como contra el otro guapo. Claro, porque como con estas fuerzas que están viendo nuestra familia. Claro que no me gustó la forma. No, o sea, a mí lo que me gustó, para hablar cosas que puta, sí me gustaron, fue que, por ejemplo, la representación del dios de la guerra era como, en su personalidad era como algo que no tan cliché, ¿cachai? Porque la típica de los dioses de la guerra son como todos claros, tipo ahí, con que anda con la presión alta, ¿cachai? Y anda gritando así, ¡oh! En cambio este loco era como bien calmado y estaba como, me daba la impresión de que el loco ya está como que estaba resignado a de que él era el dios de la guerra y como que nada, no le importaba mucho, te respondía así, no, mira, estas cosas van a pasar así, ya sabes, el loco como que ya está asumido en su predestinación de que era el dios de la guerra, entonces en algún momento se iba a agarrar a combos con alguien. Y lo otro que me gustó es que el viejo cuando toma la espada no abandona como la típica de su cuerpo, que es la típica que pasa en los cómics, que de repente a alguien le da poderes y su cuerpo cambia radicalmente, le sale músculo, que ya le sale una capa. No, acá el viejo tenía la pseudo ponchera gigante. Sigue siendo guatón. Claro, era el típico gringo gordito, ¿cachai? Descuidado con tu personal. Sí, me da risa el aspecto de la ponchera bien pronunciada que tenía. Es más, en la primera escena cuando le pega al demonio, el loco así como que está en pijama y se le rompe ese pico en pijama y queda así como en harapo, así como la corneta. Sí, Pero al aire, sí. A mí me engañó el cómic porque en la portada se ve un tipo hipermusculoso que es más torso que ¿cómo se llama? Que es más torso que persona, pues. Yo dije, está más típico del weón. Y cuando lo vi en un principio, como que se ve en una sombra, igual se ve corto, pues. Y después lo vi bien, y después aparece en Gloria y Majestad y sale con la media guata, weón. Es bueno que representan a los gorditos. Sí, está bien. Esta fue la inspiración para el Thor de Endgame. El Thor que causó polémica. Oye, ahora toda la weá causa polémica, pues. Así. El body, ¿cómo le llaman? Body positive. Claro.
Pero, ¿qué otra cosa quería decir? Otra de las cosas que me gustaron harto de este cómic, aparte del color, o sea, no, yo creo que el color se puede hablar así como casi por un tema por sí mismo, porque yo creo que le da un plus bastante grande a la obra. Bueno, es como un color que acompaña, ¿sí? Es como, yo lo siento que es como parte esencial del arte que estamos viendo, así. Como que no solo por las técnicas que usan, sino que el uso del color, como lo que he dicho en otras sesiones, como para marcar el tono de algún momento, qué sé yo. El uso de tonos más fríos, de tonos más cálidos, dependiendo como de si se está acercando un clímax o no. Cuento que está muy, muy, muy bien hecho en este cómic. A mí me gustó mucho el tema del color. No te escucho que digas, ¿verdad? Es que estamos todos callados. Muy de acuerdo, ¿verdad? La verdad, el arte en sí, tanto el estilo de dibujo como el color y el entintado, creo que está súper bien logrado en transmitir atmósfera, en transmitir expresión y en acción. Como la escena como más imponente, que agarra el arma del otro y venció ahí, y está todo poderoso, listo para acabar con su enemigo, como que ya perdió toda su humanidad y está listo para ser uno de estos mismos dioses, así. Hasta que las mismas familias lo devuelven como como al viejo abuelo que era, o no sé, o el principio me acuerdo que está cuando se presentan todos los personajes, se encuentra con la niñita inocente que va a saludar a su abuelo y él la amenaza de muerte y la cara de la niña asustada, como que hay muchos momentos muy bien logrados que me acuerdo. Así que no, del arte nada que decir, y lo mismo, no iba a decir ya los otros personajes homenaje al cuarto mundo, pero creo que ya lo hemos dicho también. Por ejemplo, en el capítulo 5, que es como cuando se muestra como este mundo cuando está como en su auge, ahí está lleno de esto de lo que dicen los Kirby Dots. Es como que cambia el estilo gráfico bastante para representar como más como como estilo Kirby para las cosas como cósmicas. ¿Se fijan? Como que cambia mucho el estilo del dibujo como en esa primera parte. Así que hay como una página que es como muy el uso de los colores, qué sé yo, cambia bastante el resto. Ese detalle igual me gustó, así como que los colores que son más cósmicos y cosas así, como que tú notas la diferencia, así como de lo que se estaba mostrando antes. El diseño del dios de la guerra igual me gustó a mí, porque era como una versión entre una mezcla entre romano y griego, con ese típico diseño de esos como... Kratos. No Kratos, sino es como era un espartano con un Ares. Claro, como un Ares, así un tipo romano o espartano, pero tenía esa típica weá que Kirby que hacía que le recorriera una línea que terminara en un punto. Pero, que son esos típicos círculos que Thor los tiene en el pecho, ¿cachai? Sí. Él te los tenía como en las piernas, ¿cachai? Tiene como esta la moica de los centuriones como romanos, pero como con un halo así, rojo. Claro. Como que le hacen el penacho. Claro, entonces todo ese diseño, puta, y tenía un omega también, o sea, era como un omega, pero no sé si en realidad era un omega, pero... Yo sí era un omega. Claro, estaba como bien diseñado. Aparte que eran gigantes, eso también me gustó, que no eran, por lo general cuando los dioses los presentan y van como al mundo de los humanos, el dios es del mismo tamaño del humano, no, pues estos güeyes eran gigantes y había que hablarles hacia arriba porque eran dioses, pues no iban a renunciar a su condición de dios para que tú estuvieras más cómodo hablándolo. A mí el único diseño como que no me gustaron fueron ese como dios de la muerte y como del villano principal, que era como bien típico. De hecho son como bien parecidos en ese aspecto, que son como bien tétricos. Lo que sí me gustó de la muerte, que tenía como unas poses bien así como calavéricas, sobre todo cuando están peleando en el final como de esa parte de la historia, que el loco sale como retorciéndose. Y es como bien flaquito. Y cuando después como que le chupa la energía y luego está todo así como hecho pasa. Claro. Y después lo mata a golpes, pues.
Sí. Que tengo la duda, ahora que lo pienso, voy a revisar en esa página, porque si el loco lo mata a golpes, ¿dónde le metía la espada? ¿En qué momento lo estaba sosteniendo? ¿Se lo mata a puñetazo? No, pues se le cae. Mano, no. O sea, lo había soltado un poco antes, Pero ¿no? ahí no tenía la espada en la mano, pues ahí está, le pega nomás así como No, de enojado, ya ¿no? Sí, pero no, si Ya. no tiene la espada, pues, Pero porque sí, se la había quitado en mano. la había soltado cuando el recuerdo de la esposa. Sí, pues, entonces ahí en el fondo ya no tenía la espada, pues el loco estaba así como, volvió como con la demencia, pues. Y al loco después lo mata a puñetazo limpio. Sí, pues si era peligroso el compadre cuando le daban los ataques de como de ira. Pero decía que le había quedado la mandíbula a un paco. Sí, pues le había pegado y tuvieron que reducirlo entre varios más. Pero ahí la espada la tenía, no, pues ahí me parece que la espada la tenía el malo, pues por eso yo tengo la idea de que la espada, aunque tú la tomes, no funciona si es que no quiere, pues. Sí, pues, porque más la espada le drena la energía al loco, pues, como que se defiende así. Claro. Le dice, el güey dice como, ¿y qué puta no siento nada raro? ¿Qué clase de poder me vas a dar? Y es como, ¿qué poder te voy a dar? Y como que el loco así como que le chupa todo así, y queda así para la cagada como una pasta así. Y parece dibujo es bacán, como el dibujo del weón así como con las cuencas de los ojos así como metidas para adentro y con un puntito blanco así como Sí, rogando, Sí, ¿verdad? sí, por favor. Eh, Sí, claro, ahí el enemigo tenía la espada en la mano en ese momento. la acción del cómic es bien buena, así como que las escenas de acción están súper bien hechas. Sí, abundan demasiado, según yo. Como que, como que Claro, sí, es le criticaba al principio, que este tema que nos llama la atención pasa a centrarse en más la acción que desarrollar estos temas. Y la acción está súper bien lograda, pero tú crees que va para un lado el cómic y termina en otro. Pero sí, nada que decir con la acción, yo creo que está muy bien contada, muy bien dado los pasos, muy bien dibujada. No tengo mayor queja. Pero tú estabas desarrollando más, te interrumpí. Un detallito chico del cómic, y probablemente fue intencional. El diseño de la espada es igual a la I de Image Comics, al logo de la editorial. ¿puede ser porque eran los 25 años de Image cuando salió esto? Puede ser, pues, pero lo encontré simpático cuando, cuando mostraron, revelaron a la espada diciendo, ya, esta cuestión claramente es intencional. No me había fijado, Hay una portada buen dato. variante que sale como el viejo, creo que es del capítulo 5. Creo que sale como una fusión como entre él y The Spawn. Sí, sí, sí. Como que igual estaba bien. No me Pero acuerdo qué capítulo es, creo que es del 5 al 6. pero la espada igual es como bien, Es del 5, es del 5. la espada igual como en diseño es bien Kirby, porque Kirby igual ponía esos espadones gigantes con esa misma empuñadura, ¿cómo se llama? Así como que era una doble, que es una W al revés. Que esa parte particular de la La espada tiene un empuñadura. nombre. Claro, no me acuerdo cómo se llama esa parte, pero yo le digo empuñadura porque es donde se empuña la cuestión. No, de razón, no la empuñadura. ¿Cómo se llama esa weá? Si tiene un, La guarda. esa, La sí, guarda. sí, la guarda, sí. Sí, en ese programa donde hacen espada en el History Channel. Los herreros de. Sí, sí, esa es parte importante. Sí, vale, esa weá. Lo que tiene Kylo Ren. Sí, po. La parte que sobresale en la empuñadura que es para que en el fondo si el liso la espada no te corte los dedos. ¿La guarda? Sí, pues, la guarda. Guarda. Sí, la guarda, sí, sí, está bien. Y ese diseño de guarda es bien Kirby. De hecho, me parece que en esta película de dioses y monstruos de la Liga de la Justicia, no sé si ustedes la han visto. Que es como una versión alternativa de la Liga de la Justicia donde Superman es mexicano. Son de Batman y un vampiro, ¿no? Sí, esa misma. En esa, la Wonder Woman que sale es un nuevo dios y anda con una espada con un diseño bien parecido, no el mismo, pero como bien similar, ¿no? Y es como bien así Kirby también. De hecho, creo que el personaje es Becca, que creo que en el lore de como de Kirby es la esposa de Orión. Creo, si no recuerdo mal. Sí. Comiendo papas fritas.
Está bien, está bien. Nos caímos. A mí como que, o sea, siento como que se nota el homenaje como a Kirby, obviamente en la temática, en el arte, en cosas así, pero no sé, como que nunca se me hizo como decía, casi referencia a Kirby para que no lo critiquemos. Como que no sé, lo sentí honesto, ¿cómo se podría decir? Orgánico, no sé. Es que Claro, como que es su visión de estas temáticas, de estos personajes. No es como voy a robar la idea de Kirby y va a ser una historia. lo que pasa es que el tipo me da la impresión de que el tipo admira a Kirby, pero tampoco no renuncia a su propio estilo. En el sentido de que el tipo es bien deforme para dibujar. Y una de las críticas que se le hacía a Kirby en los años cuando dejó como que empezó a perder influencia, él era eso, porque él era muy deforme, ¿cachai? Que hacía unos brazos que parecían demonios y cosas así. Y el tipo como que el mercado en realidad fue como yéndose para la virada de Neil Adams, ¿cachai? Que él es un tipo bien, todo lo contrario a Kirby, que es un tipo con un manejo del cuerpo humano bien proporcionado, ¿cachai? O de García López, que también es también súper correcto. Pero en el caso del Geoff Shaw, el loco voy a unas deformidades, pero que nunca las vayas a ver en tu vida, ¿cachai? Veis como unas tomas donde son unos primeros planos donde las narices son enormes, ¿cachai? Que parecen tomadas como por un gran angular, ¿cachai? Entonces, toda esa cuestión como que igual te sirve para aumentar como la intensidad de la escena, ¿no? Esa misma escena donde que Felipe decía donde la nieta, perdón, ven que la están agarrando chucha por su abuelo y los ojos están poco menos que como ojos de pez, ¿cachai? Sí. Súper separados, ¿cachai? Entonces yo creo que el tipo entendió que Parece la sensibilidad. claro, entendió que Kirby una tiene su estilo característico que son los puntos, ¿cachai? Ciertos diseños o la tecnología que siempre se habla, la Kirby Tech, pero entendió que el mayor como aporte que tiene es que el tipo, a pesar de que era deforme, se veía impactante, ¿cachai? Tú veías ahí un Hulk de Jack Kirby y era guau, el mono así con los brazos gigantes, como que te iba a pegar a ti, el que está ahí leyendo. Y el tipo también, me da por decir el tipo, este Geoff Shaw también entiende eso. Por eso yo creo que las escenas de acción de esta cuestión son tan buenas. Son súper deformes. Cuando el tipo está pegando un combo, el brazo igual se le ve gigante, ¿cachai? La boca. Que no es lo que me pasa, por ejemplo, cuando uno compara con el otro que hace como desproporciones así, pero como que uno siente que adrede, que es Kelly Jones. Que a mí me pasa que yo siento que es como hit on miss, ¿cachai? Como que a veces como que le sale bien, a veces con algunos personajes queda piola, y con otras escenas, en otros cómics, como que se ve muy deforme por deformes. No sé si le ha pasado. Sí, para mí Kelly Jones como que me... ¿Cachai? Kelly Jones. Sí, el de Batman Lluvia Roja, para meter a Batman en la referencia obligada a Batman en O sea, cada ese es como su mejor, ese es uno de sus mejores tragos, encuentro yo, el Lluvia Roja. Pero cuando veis, por ejemplo, las continuaciones de Lluvia Roja, no, pues ahí no le acompaña. Es que ahí yo creo que es que Kelly Jones tiene como un estilo bien particular que es como bien cercano más como a Grayson, a Bernie Grayson, que es como bien así deforme, pero este loco como que la deformidad la llevó un pasito más allá. Entonces de repente cuando lo mandáis a ser superhéroe, puta, no, como que no te resulta, ¿cachai? No, de repente decís, claro, te quedan como el Capitán América de Liefeld, así como el que tiene el pecho así gigante. pero claro, la diferencia es que este bond de Kelly Jones sabe que su estilo es así, él ya hizo su estilo de Sí, eso. po. Liefeld no. Liefeld es un bond que no tiene un estilo. No, y porque el loco hace personajes que no son así de repente. O sea, es como. Tú decís Para Liefeld. aclarar, sí, no, No, para aclarar porque un poco entre medio, Kelly Jones es, porque este es un medio, acá estamos hablando en un programa de audio nomás, pero para que cachen así como quien esté escuchando esto, Kelly Jones es el quien hizo un diseño de un Batman de una onda bien monstruosa y que tiene unas orejas gigantes
gigantescas hacia arriba. Si alguna vez ven un Batman que tiene unas orejas que son más largas que su cabeza, ese es Kelly Jones. Y unos brazos que realmente parecen como muslos, así como de gordo. Una wea. La gente debe conocer a Kelly Jones porque él hizo casi todas las portadas en la época donde de la... se me fue, la caída del murciélago. La calle del murciélago. Claro. Entonces, ahí sale ese Bane gigante que ocupa toda la portada y el Batman quebrado abajo, que es como un sexto del espacio de la portada. Pero a mí me gusta Kelly Jones en todo caso. Kelly Jones fue el que dibujó la escena con Bane, ¿no? Kelly Jones es el que dibujó Bane que partió las patas. Él hacía las portadas nomás de esa época. La escena es de Aparo, me parece. De Jimmy Aparo, parece. Después Kelly Jones tuvo su propia época en Batman, así como en toda la época inmediatamente anterior a Cataclismo y a Tierra Nadie, es la etapa de Kelly Jones. Oye, estaba... Nada que ver, por todo nuestro tema, está viendo lo que había dicho antes Rodrigo de la película y del spin-off que se está haciendo, y sería otro artista. Ya no es con... ¿Para el spin-off? Para el spin-off, ya no sería con Chow, con Geoff Chow, sería con Dylan Burnett y Dean White. Dean White me suena, es un colorista bien bueno, creo. Y Burnett hizo Cosmic Ghost Rider con también. Bueno, eso es algo que no mencionamos mucho todavía, que eso lo hablamos un poco en la previa, pero actualmente Donny Cates es como el escritor estrella de Marvel. Es como el loco que ha tocado como, o sea, franquicia que ha hecho como que le ha ido bien, el loco le fueron dando más pega. Y ¿cómo se llama? Y esos grandes contratos en Marvel partieron después de este cómic. Este cómic fue un éxito en ventas, sí, fue un éxito para Image que hace rato no se pega. Y si bien este no es el primer cómic de Donny Cates, fue como el que le dio fue su primer bestseller, pues fue su salto al estrellato, y le dio, y hablando también de temas cómicos, porque si mal no recuerdo, claro, esto dio pie a que tomara series como Thanos. El hecho de que vieran que podía tratarme temáticas cósmicas, fue por eso que le dieron series como Thanos, que después derivó en Cosmic Ghost Rider y un montón de spin-off, y ahora creo que lo tienen en Torpo, ¿no? Creo que ahora está... No lo sé. Ahí me pillaste, porque Marvel... ¿Quién es el Marvelita aquí? ¿No? No hay ninguno, no estaba Armstrong. Estoy casi seguro que después de que terminó Jason Aaron su etapa, se le dieron a Donny Cates su etapa en Thor, pero voy a revisar. No, pero se entiende esa decisión leyendo el cómic, porque igual... Dale un personaje cómico a este loco, claro. Yo le hubiera dado Thor al tiro. No sé si lo hubiera pasado por Thanos al principio, porque igual me causaba como risa esa como contraposición de los diálogos, por ejemplo, entre la espada y la niña, que los buenos hablaban súper normal y la espada, yo soy la espada de la espada, así que una base que Thor también hacía, porque Thor también hablaba así como yo soy Dios, el Dios. Es que estaba en plena etapa la de Jason Aaron, pum. Y esa etapa igual le estaba yendo bien, entonces por eso como que lo dejaron tranquilo. Pero apenas se desocupó, pum. Seguramente por eso. Lo otro, que después de este, fue como un paralelo, porque estaba viendo algunos capítulos y lo habían anunciado ya esa serie como ongoing, como en el segundo o el tercer capítulo de God Country ya lo habían anunciado, que es Redneck, que es el otro cómic que tiene en Image, Donny Cates, que yo reseño mensualmente para las micro reseñas, y que es un muy buen cómic también. Y trata también temáticas familiares, trata también dinámicas padre-hijo, el legado que uno deja, como que al final eso es algo mucho, y yo también he visto un poco, que no lo digo completo, pero he visto parte del Venom de Donny Cates, que también es un tema súper importante, como el tema de relaciones padre-hijo. Como que transforma a Eddie Brock en padre, y le da un hijo, así como, mira, tienes un hijo, y ahora tienes que cuidarlo, y la wea. Entonces, es como una de las temáticas como que le gusta abordar en sus series a este tipo, como las relaciones padre-hijo.
Es que, por ejemplo, para Venom tenéis que hacer avanzar en algún aspecto del personaje, porque igual Venom es como bien, está como bien manoseado en su concepto de que que el simbiote me da poder, pero también me hace daño, entonces tenéis que meterle algo más ¿cómo se llama? Para darle más, para sacarle más jugo al final, porque puta, Eddie Brock es como bien así. Puta, yo no llevo mucho de Venom, pero para mí es como bien así superfluo en su concepción, pues, que lo único que le caía mal es a Peter Parker y después le cayó mal a Bueno, Spider-Man. ahora Venom le llegó su propio Atom, que se llama el malo este, que en el fondo se renovó como este personaje que era Null, que no sé si no lo han escuchado, pero es que es como el dios de los simbiotes, que es como un dios antiguo primigenio así como en el universo Marvel, y que está así como atrapado en el universo, y como que creo que era una idea que existía hace años, creo que no es que algo que lo inventó Donny Cates, el personaje, pero como que el loco retomó esa idea y le dio poder, pero supone que va a ser uno de los eventos grandes que se viene para Marvel este o el próximo año, que es como que este dios antiguo se libera y viene a atacar la Tierra. ¿Cachai? Volviendo, como metiendo la temática cósmica ahora ya también en los simbiontes. Y bueno, el hecho del concepto que tiene la espada en God Country, como igual da a entender que tiene potencial como para contar ese tipo de historias. Por ejemplo, como lo mencionaron, en un momento alguien acá lo mencionó, y que parte como la historia de la espada es como que es el arquetipo de espada, que es una espada que es todas las espadas. Que es una cuestión que me recordó al tiro, no es de Kirby, pero está inspirado que es Crisis Final, con el tema de la bala, que hay una bala que está metida en medio de esa historia, y es la esencia de la bala, que básicamente es como el arquetipo de la bala, que cuando cualquier bala que haya sido disparada, es esa bala. Entonces, esa misma idea, que sea como llevar una espada, fue como, lo encontré choro, me saltó al tiro a la mente, puede ser así como el enganche, aunque son dos cosas completamente distintas, ¿cachai? Mezclado con el tema, como con una idea cósmica o de un ideal platónico o de un concepto platónico, y dice, eso lo encontré bueno, en ese aspecto como me convenció. Y por eso igual como les mencionaba, igual siento como que se desperdició un poco el final de Cat Country con demasiada acción, y no como en meterle más carne a la parrilla, así como con conceptos tirados de las mechas. Yo creo que en Redneck... A ver, dale tú. No, era del final, que ya lo había dicho antes, pero de nuevo spoiler, que el final cuando muera como que comparten todos los recuerdos de lo que fueron, lo encontré bien bonito, ¿no? Que siempre como el tema de los recuerdos, y también como siempre se dice que alguien no muere mientras tú no recuerdes, o qué sé yo, lo mismo en Coco, no sé. Esa viñeta dentro de todo, como que a mí me impactó como cuando lo que estaba leyendo y de repente me vi esa splash page así, ¡puf! Fue como... Sí, que de repente un poco gratuita entre medio de toda la acción, pero está bien, esa por lo menos encontré que fue un buen momento. Por eso yo digo que los recuerdos son como como el tema principal de la historia, porque cuando la espada dice que le preguntan, oye, ¿tú eres Excalibur? No, porque yo soy la espada de espada. Puta, eso se puede interpretar de que en algún momento alguien vio la espada y se inspiró, o con lo mismo que hace el personaje que cuenta la historia, le contó la historia de una espada y se la contó a otra persona, y esa otra persona se la contó a otra persona, y así hasta que se fue deformando la historia, hasta que en algún momento dijeron, esta es la leyenda del rey Arturo y la espada de Excalibur, ¿cachai? Son como son como el inicio del recuerdo, los personajes, por lo menos los dioses. Y por eso tiene sentido que, por ejemplo, el dios de la guerra, o sea, puta, una mezcla entre romano y griego, que son los dioses de la guerra como más famosos que hay. Hoy, viendo de nuevo esa viñeta, quiero reivindicar un poco al personaje principal, porque no me acuerdo quién fue que dijo al principio que claro que el buen, cuando se mostraron los recuerdos que tenía, el loco ni se acordaba de cuando nació el hijo. Como que se acordaba de otro momento. Pero si te fijas, en la parte donde muestran cuál es splash page de los recuerdos, como que le transmite a su hijo, casi todos los recuerdos, casi todos los cuadritos que aparecen, son recuerdos de él con su hijo.
Son como de cuando la señora estuvo, de cuando en el fondo su esposa se embarazó, cuando nació el hijo, cuando le enseñó a leer, así como jugando de niño, cuando se casó el hijo. Como que todos los recuerdos van como para ese lado, como los recuerdos que tiene con él, no como recuerdos random así que tuvo en su vida, ¿cachai? Entonces igual ese es un detalle como bonito encuentro yo, pues. Es que, ¿sabéis por qué yo creo que fue así? En el sentido, una es que los recuerdos se le disparan igual cuando ve algo relacionado con ellos. Por ejemplo, lo primero que recuerda a la nieta, porque es a la nieta la que... La que se le aparece. Claro. Después cuando se recuerda a la esposa es porque está en el, ¿cómo se llama? En el lugar donde falleció ella. Y justo en el final, en el colapso de todo, puta, está el hijo ahí y aparte está viendo como su oponente, que también tienen como una relación padre-hijo, es completamente opuesta a la reacción, po, que se están agarrando entre padre e hijo, mientras que él y su hijo como que se están reconciliando entre comillas. Entonces, esa parte igual me gustó a mí en ese sentido. Por eso recuerda al hijo también, porque obviamente tú lo tienes al lado. A mí me Hoy gusta. estoy viendo las viñetas y están viendo una película juntos y están viendo Star Trek en vez de Star Wars, así que un 1 de 5. Te voy a presentar la saga galáctica y parte Star Trek. Y decir, que yo creo que habiendo visto Redneck, que es el otro cómic indie que tiene, que sacó poquito después de, como que terminó God Country y empezó Redneck, una serie de vampiros. Una serie de vampiros como bien atípica. Porque, no sé, porque este loco, de más que tiene que ser de Texas, pues el loco casi todas las historias que escribe son con Texas, o con zonas así como media rurales gringas. Y en Redneck, como es un ongoing, pucha, el logo profundiza mucho más con los personajes y las relaciones como que hay entre ellos. En Redneck, si bien hay muchas escenas de acción y cosas así, no es lo principal. A diferencia de esta, como que tú sientes que la parte que más se lleva tiempo de la acción es como el drama entre los personajes. El drama familiar, el drama, yo soy humano, pero no sé si cuenta, es un vampiro, pero porque en el fondo no es una serie de vampiros como vampiros malos, no, los protagonistas son los vampiros. Y, y es bien interesante cómo se empieza a ver como el tema de las dinámicas familiares con la gente que es inmortal, o que en algún momento empezó a ser inmortal. Y, y claro, y trata de abordar, y profundiza harto en los temas. Y a mí me gusta, por eso siento como aborda esas temáticas. Entonces, y lo otro que me pasa es que siento que son temas como que no están tan de repente, como que no es algo que se enfocan tanto a otros autores. Puede ser, como esa sensación me da, como que en el fondo, bueno, igual Donny Cates es un loco joven, creo que tiene como 35 años ahora. Entonces, como que uno nota que es como una camada distinta quizá a autores como de, no sé, pues de principios de los 2000 o de antes, y como que las temáticas que quiere abordar en su obra que son un poco distintas a las que se abordan por otros autores. Me da esa sensación. Como que el loco igual ha aprovechado de explorar temas que otros locos no han explorado. De la misma forma. Relacionando Nugget con otro capítulo, otro cómic que lo mencioné cuando comentamos Extremity es The Ghost Fleet, que lo hizo escrito por Donny Cates y con arte de Daniel Warren Jones. Que me acuerdo que después de leer Buzzkill de Donny Cates y Shaw también, quise para la micro reseña empezar con The Ghost Fleet, pero no, solo hice un par de números, la verdad es que no terminé. Pero eso por si alguien quiere, ya que como comentado ahora de estos dos autores, ahí tenemos una conjunta. Aparte, hay algo que no hemos mencionado, o por lo menos yo no,
Yo revisando el trade pack, ¿cómo se dice esa weá, loco? Cuando Trade paperback. esa misma weá se me fue. Que es donde aglutinan los 6 números, Pero- viene con material extra. El recopilatorio, ¿no? Mira, esa era la palabra, de verdad. Estábamos en español. ¿Cómo se llama? Los diseños de varios. De hecho, los diseños de personajes no son de Geoff Show. Son de Safino, ¿No? ¿cómo se llama? Mira, Oh, se me fue el nombre de pila de Safino. Gerardo, ¿puede ser? No, Sí, el argentino. Yo creo que hizo algunas de las portadas, creo. Sí, Gerardo. Sí. Y en los materiales extra del recopilatorio vienen varios diseños de él. Bueno, Y vienen portadas de él también, que es la típica que vienen al final del tomo. Pero ahora que lo estoy viendo bien, y voy a tratar de dejarlo puesto en el video, Las portadas variantes las hizo Safino. y salen unas como páginas, entre comillas, como de conceptos y de test. O sea, por ejemplo, se ve un viejo con una espada sosteniéndolo, ¿cachai? Muy en el estilo de Gerardo Safino, que es puro negro. Que en todo caso es similar el achurado que hace Safino con el del show. Así que, y se ve otro viejo otra portada en una secuencia de 3 viñetas, que se ve como un viejo así, que no sé si está como en una clínica, está todo vendado y se ve como que, como que está saltando en rabia. Y después se ven unas como pinturas del viejito con barba, ¿cachai? Y del cabro, y de los dioses. Pero son chiquititas así, como que igual se metió Safino como para meter conceptos de él, y después como el Geoff Shaw los pulió más en su estilo y los llevó como a la línea de meta, por así decirlo. Fue como una aposta esta cuestión seguramente. Bueno, y aparte viene con esa típica que vienen ahora, que viene una página del guión y después viene la ejecución del dibujante, que es con lápiz, como sea, grafito, y después el entintado, y después viene ¿cómo se llama? El final con los colores. Así que está bien, para no olvidar a Safino, que es latinoamericano. sí, lo conocemos aquí en la FIC. De hecho, le compré un Punisher, pero todavía no lo pongo en ninguna pared ni nada. No lo vaya a botar el gato. Claro, Después el gato afilándose las garras con el puño. con Punisher. No. Y ya, yo creo que por la hora ya deberíamos hacer una ronda de cierre, ¿eh? No sé ¿qué les parece? Méndez Perfecto. Méndez Sí, tiene sí. una duda. Antes de terminar, porque ahora me entró la duda, dije, me acordé, el logo, el dibujante de Redneck se llama Lisandro Esterren, y creo que el logo también me suena que era argentino. Deja buscarlo. Como el dibujante de Redneck. Claro, también pues argentino. Entonces el logo seguramente tiene, quizás por el mismo Safino conoció al otro. O... Puede ser. Que Puede debe ser lo más probable, que en algún momento le hayan dicho, oye, ¿podéis dibujar esto? No tengo tiempo, pero tengo a alguien que igual es bueno. Te mando su portafolio. Que es lo que debería hacer cualquier persona, o sea, normal. Ya, palabras de cierre. Dije. Claro, a ver, Felipe, por favor, danos tus palabras. No, al cierre. yo de nuevo. No quiere partir. Pero es que somos pocos, pues. Claro. Tiene que tocar. Ya, no, la verdad es que, como les decía, estoy contento de haberlo leído, pero creo que no va a dejar mayor marca. Yo creo que va a ser, bueno, esta ocasión de conversarlo probablemente va a hacer que se me quede un poco más en la memoria, pero si no, normalmente yo creo que no logro conectar como para mantenerlo como entre mis cómics que te marcan y recordáis siempre. Pero creo que tiene mucho oficio, maneja temas que nos hacen llegar, sobre todo creo que al principio lo logra muy bien, este tema de la familia y la idea
que cuando lo hemos visto en el cine también con superhéroes ha funcionado súper bien. Me acuerdo de Logan, por ejemplo, con Xavier, con Alzheimer, que creo que es un concepto que funcionó súper bien. Pero así que además que esto también funciona bien en el cine, así que va bien el proyecto. Pero no, muy ágil, muy entretenido, pero no se me va a quedar. Creo que no terminé de conectar todo lo que quería conectar con los personajes. Pero feliz de haberlo leído, sí. Así que gracias por la recomendación. JP del Norte, Uncanny, por favor, cuéntanos tus palabras finales sobre este cómic. A mí me gustó. Siento que seguramente el editor de Marvel que leyó este cómic también como que vio el potencial, dijo, no, este cabrón hay que agarrarlo rápido. Y como que se deja ver ese potencial en God Country. Siento que puta, igual le faltó el ¿cómo se llaman? El manejo de los tiempos en pro de los temas de la historia, no de la historia en sí, no sé, para poderle sacar más el jugo. Pero pues, dentro de todo sí estuvo bien entretenido el cómic, como decía Felipe, es bien ágil, así que son seis números, 24 páginas que se van a pasar rápido. Y el arte también está muy bueno. Me parece que este compadre Shaw también creo que se fue con Gates a Marvel, no estoy seguro. Pero puta, tiene sentido dentro de sus colaboraciones que ya llevan. Y eso lo recomendaría igual. No sé, como Felipe dice, no sé si a largo plazo, de aquí en unos 2 años más, me recuerde de este cómic, pero por lo menos puedo decir que lo leí. Eso no. Rodrigo, por favor, tus palabras finales considerando que tú recomendaste el cómic de esta semana. Sí, bueno, gracias por haber leído el cómic y por estar aquí conversándolo. Digo, no sé si será claro, así como digo, mi historia así favorita, pero creo que para, por ejemplo, un volumen autoconclusivo es bastante bueno. Me gustan las temáticas, me gusta el arte y siento que en el fondo es como de los primeros como pasos de un escritor que le tengo fe, porque yo creo como que el logo tiene harto espacio para crecer y seguir mejorando. Entonces, claro, probablemente no va a ser su mejor trabajo, pero marca como, es un buen punto de partida si uno se quiere acercar como a conocer el trabajo de uno de los escritores como de moda del último tiempo, ¿sí? Yo creo que es un buen punto de partida acercarse con God Country. Quizás, claro, no les va a gustar tanto, ¿no? Pero veo difícil como que encuentren que es un mal libro. Que veo poco probable que así como que no le saquen nada de provecho a la lectura, aunque sea por el puro arte. Ya, me toca dar unas palabritas al cierre. Para quien quiera leerlo, no es un cómic muy exigente, son 6 números, de hecho se leen en un ratito nomás, porque tampoco es tan denso a nivel de diálogos, como también hemos hablado harto, el dibujo de Geoff Shaw se toma harto, se echa el cómic encima varias veces. De hecho, y una cosa que no lo habíamos mencionado, y por lo menos un detallito que a mí me gustó, es que es uno de los pocos cómics que he visto que ilustran cómo se ve un agujero negro, como con la visión moderna de que tenemos de los agujeros negros, que es una cosa como que tiene un par de años nomás, ese tipo de cosas, y por lo menos lo encontré choro. Que los dioses como tuvieran su residencia al borde de un agujero negro, al borde del colapso, lo encontré así como entretenido. Fuera de eso, como ustedes ya mencionaron, el cómic tiene un tema bien interesante al principio, como siento que está bien tratado. No me hubiera gustado que algunas cosas se hubieran hecho de forma diferente, pero en general es una buena lectura, no nada como que uno dice, no lo lea, una pérdida de tiempo, no. Es de esas tipo cosas como que siento que están correctas y que valen la pena leerlas para poder comentarlas
sin mucho mayor problema. Me parece una recomendación decente, piola. Así lo definiría, un cómic piolas. Tranquilito. JP, a ti te toca recomendar la lectura de la próxima semana, así que por favor, dinos con qué nos va a sorprender. Ya, tenía pensado una lectura, pero después la medité bien y dije que la voy a guardar para más adelante porque es más en mi cabeza, cómo llegué a esa lectura puede ser más entretenido de lo que es la lectura en sí misma, así que dije no, después la guardamos para más adelante. Y la otra que me quedó dando vueltas fue porque cuando hablamos de Morty hablamos un poquito del terror y del manga del terror y dije, podríamos irme por aquí. El problema es que el manga es como bien extenso en casi toda su obra, así que me puse a buscar y me acordé de Pesadillas, de Otomo. Así que ese vamos a leer porque son como 200 páginas de un manga, entonces eso igual es como más accesible para una semana. Así que ese. Creo que todavía hice una reseña de ese, incluso, ¿no? ¿No fuiste tú? No, Sí. yo hice la reseña, así que por eso también. Sí, la reseña de Duncan y de ahí yo no como. Es que también me quedó dando vuelta lo de Junji Ito y dije, podríamos igual leer, pero como no... Uzumaki, 3 volúmenes. Claro, pues entonces era como irse demasiado en una... Y dije, voy a buscar las historias cortas, pero también como que no me da el tiempo y dije, ya no, vámonos a la segura, dije algo que he conocido. Para discutir un poco de manga igual, porque tampoco no lo hemos abordado. Eso mismo estaba pensando, creo que va a ser el primer manga que vamos a leer en el club de lectura. Hemos leído cómic norteamericano, hemos leído cómic chileno, cómic europeo van de cine, y ahora vamos a leer manga, así como está bien ¿Cuál de sentido. europeos se tiraron? ¿Cuál fue la...? ¿Leímos Asterix? Ya. Después nos vamos a los más cochinotes, tranquilos. Después nos vamos... Druna. No era nada de Manara y sus putos, no. Ahí no hemos ido por ese lado todavía. Yo creo que más degeneré que afunado. Ya, entonces Pesadillas para la próxima. Qué buena lección. Sí. ¿Sí? Antes de las otras pesadillas. Claro. Ya, ahí ya tenemos la lectura la otra semana. Ojalá que se nos pueda unir más gente. Hoy día fuimos poquito, pero qué bueno que es constante igual. Por supuesto. Entonces, un recordatorio de que este programa queda subido a YouTube cuando no nos votan el programa. También queda con un respaldo en Spotify. Y siempre pueden contactarnos en las webs de Cuarto Mundo y por el Instagram y otras redes sociales. Muchas gracias nuevamente, chicos, por participar en el club de lectura. Nos estamos viendo la otra semana. Bye, bye. Chao. Chao. Chao.